iglesia. Para mí es un placer poder saludarlos en esta mañana. Vamos a esperar que los demás se vayan conectando y vamos a disfrutar de este momento. Buenos días nuevamente, querida iglesia, queridos amigos que nos acompañan esta mañana. Antes de pasar a seguir cantando nuestra bella canción, quiero transmitirles un saludo muy cordial a ustedes que se están conectando esta mañana. Vamos a disponer nuestro corazón y nuestra mente, como siempre hemos dicho, que las circunstancias de estos momentos, la lejanía, el no poder estar cerca los unos a los otros en un solo edificio, no alejen nuestro corazón de Dios. Las responsabilidades que tenemos en este día en nuestro hogar, quizás el ruido del ambiente, las personas al lado, el calor que puede estar haciendo, no sea impedimento para poder disfrutar del Dios que se revela a nosotros. Mis hermanos, es mi deseo no solo poder saludaros fraternalmente, sino también que podamos orar juntos, ustedes desde su casa, pedirle a Dios que nos dé este espacio, así como Él lo hizo desde la fundación del mundo, para comunión con Él. Pedirle a Él que se glorifique nuestras debilidades. Pedirle a Él que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Pedirle que la luz de Cristo alumbre los corazones en esta mañana. Pedirle que nos santifique con su verdad, porque su palabra es verdad. Mis hermanos, vamos con reverencia a dirigirnos en oración a nuestro amado y bondadoso Dios. Los invito entonces a que
se dispongan, que se preparen. Los niños que me están viendo, aquellos que me gusta abrazar cuando nos vemos, con los que compartimos risas y bromas, les pido que colaboren con sus padres en este momento para que ellos puedan disfrutar de la predicación de la palabra. Para mí también es difícil poder mirar una pantalla, un celular, así como ustedes están viendo. Pero eso no es impedimento, mis hermanos, mis queridos niños y amigos, de disfrutar de Dios. Vamos entonces a orar en esta mañana. Amado Dios, bendito seas por tu piedad. Glorificado sea tu nombre, Señor, en nosotros en esta mañana. Que podamos estar aquí reunidos de forma virtual, no porque es lo que se supone que hacemos los domingos, sino porque es un deseo genuino en nuestro corazón. Oh Dios, quita la hipocresía de nosotros, por favor. Ten piedad y manifiéstate, por favor, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Deseamos conocerte más, deseamos disfrutar de ti, deseamos ser guiados a la luz de lo que la Biblia dice, Señor. Quita de nosotros los prejuicios que tenemos delante de tu palabra. Quita de nosotros, Señor, esa falsa hipocresía de la religión, con el cual creemos que estamos bien contigo porque hacemos obras, Dios. El único mérito con el cual nos presentamos delante de ti, que es el sacrificio de Cristo, que es suficiente, que se hizo una vez y para siempre. Que Dios satisfacciona tu justicia, Señor. Demandabas que el alma que pecare, esa morirá. Pero por gracia, por medio de la fe, Señor, ya la muerte no la degustaremos, Señor, sino que viviremos eternamente contigo. Bendito seas tú por ese regalo de misericordia y gracia, Dios. Queremos esta mañana presentarnos delante de ti, Señor. A los que se encuentran débiles de salud, traigas consuelo. A los que quizás no han tenido alimento en este día porque hay escasez, traigas consuelo, Señor. Permítenos disfrutar de ti. Los afanes y los problemas ahí estarán presentes y tú a tu debido tiempo darás solución. Tu voluntad será hecha. Dios, que nuestras emociones, nuestras ansiedades no dominen el escuchar tu palabra, no dominen el disfrutar de ti, Dios. Te deseamos a ti, a tu presencia aquí, a través de lo que tu texto dice. Ten misericordia y piedad de nosotros, Señor. Ayúdanos a disfrutar de ti en esta mañana, para dar gloria y honra al Dios que adoramos. Amén. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que a los cielos y obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Vamos.
sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él, Señor, te adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios, te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Cantábamos estas maravillosas palabras hace un momento. ¿Quién es nuestro Dios al que adoramos? Es eso, mis hermanos, lo que debe consumir nuestra mente y nuestras emociones. Es lo que debemos presentar como alabanzas. ¿Quién es Él? Y como oración. Nosotros no cantamos para exaltarnos a nosotros. Nosotros no oramos para sentirnos mejor nosotros, aunque sea un beneficio de la oración. Lo hacemos porque Él es digno, porque Él es todopoderoso, porque grande es sin misericordia y tiene poder para salvar. Ese es nuestro Dios. A ese es el Dios que los quiero invitar esta mañana a que sigamos conociendo, mis hermanos. Quiero que podamos leer en esta mañana el Salmo 136, versículo 1, que dice así. Salmo 136, versículo 1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mis hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias en esta mañana porque hemos escuchado que para siempre es tu misericordia. Señor, nosotros nos hemos gozado más en el camino de tus testimonios que en toda riqueza. Padre, tú has traído alegría, gozo, felicidad a nuestro corazón. Entre más te conocemos, más nos alegramos, nos asombramos en quién eres tú. Oh Dios, sí, también está la insatisfacción, porque todavía habita el pecado en nosotros. Por eso clamamos a ti, para que tú nos purifiques y nos limpies de toda maldad en esta mañana, para que el pecado no se entrometa en la visión de tu gloria a través de la predicación de la palabra. Señor, glorifícate por favor, no teniendo en cuenta los muchos pecados del predicador o las debilidades del público que escucha, Señor. Tú has prometido de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Necesitamos vivir espiritualmente. Habla a nuestros corazones, Dios. Has prometido salvar por la locura de la predicación. Aunque nosotros estemos en confinamiento, tu palabra no está presa y sigue avanzando a todos aquellos corazones que escuchan en esta mañana. Dios, por favor, glorifícate en esta predicación. Te lo pedimos por los méritos que ha comprado Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Así es, mis hermanos. Decíamos en nuestra oración lo que dice el Salmo 119, 14. Me he gozado del camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y ese ha sido uno de los propósitos por el cual hemos decidido compartir con ustedes en esta época de confinamiento sobre los atributos de Dios. ¿Cómo no te enamoras de alguien que cada vez conoces más?
¿Cómo no te asombras y rindes tu corazón ante la majestuosidad de ese Dios que se revela en las Escrituras? Y no solamente de ese Dios que se revela, sino de las excelencias divinas, de sus atributos que cada vez hemos ido compartiendo. Y como pueden imaginarse ustedes, ¿de qué hablaremos en esta mañana? Según el Salmo 136, versículo 1 que leímos, porque para siempre es su misericordia. Y hoy hablaremos de la misericordia de Dios. Para algunas personas es difícil comprender lo que significa misericordia, ya que tendemos a ser una generación de me las vas a pagar, o quizás de espero que reciban lo que se merecen. Muchos han desarrollado un espíritu, una naturaleza crítica muy dura y desean que otros reciban lo que les ha ocurrido a ellos y más. Si a mí me ha ido mal en la vida, que a ellos les vaya peor. Si yo paso hambre, entonces también los otros tendrán que pasar. No me importa que tenga que hacerlo malo. Muchas veces la vara con la que medimos la ofensa recibida es más severa que con la que medimos la ofensa que nosotros hacemos. Aunque Dios no tiene complejidad en su concepto, sí es muy mal interpretado por todos nosotros, debido a que comparamos la misericordia de Dios con la nuestra. Y he aquí un error, mis hermanos, porque nosotros por naturaleza somos inmisericordios. Nuestro corazón no es como el de nuestro Señor, quien por su misericordia nos ha recogido del hoyo cenagoso, sino que de nuestro corazón nacen los pleitos, las guerras, los homicidios, las disensiones. ¿No crees esta realidad? ¿Piensas que no es así? ¿Piensas de que tú que conoces la verdad no eres inmisericordia? ¿Que eso eran otras épocas? ¿Que ese me las vas a pagar es parte de tu vieja naturaleza y no aún de la presente? Bueno, quiero contarte una historia, que miremos junto a la reacción de un hombre que yo sé que ustedes admiran al igual que yo. Y vamos a ver la historia. Esta historia nos dice que este personaje era un rey. Y a este rey llegó uno de sus amigos a contarle otra historia. Y el amigo del rey le contaba: rey, habían dos hombres que tenían corderos y ovejas. Uno era muy rico, que tenía muchas ovejas y corderos, y otro era muy pobre, que solo tenía una. Y había un caminante. El caminante llegó y se presentó delante del rico. Y el rico, para atender a este visitante, no quiso matar una de sus ovejas, sino que fue donde el pobre, y con la única ovejita que tenía se la arrebató y quiso atender a su visitante. Como ya se puede imaginar, la historia de David y de Natán. ¿Y cuál fue la respuesta de David cuando Natán le contaba esta historia que había sucedido? Segunda de Samuel 12, versículos 5 y 6 nos dice la respuesta de David. David dijo: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa. Y dice la Biblia: y no tuvo misericordia. ¿Vemos cómo somos inmisericordias? Nuestra condición de pecado, nuestra ausencia de misericordia, nos hace muchas veces tener confusión frente a la misericordia de Dios. No porque sea un concepto difícil de comprender, sino que tendemos a pensar que Dios es como nosotros. Y eso es un grave error. Es por eso mi deseo en esta mañana que podamos comprender la misericordia de Dios según la Biblia, que podamos ver algunas de sus características, que podamos diferenciar entre la misericordia y la gracia de Dios, que podamos analizar quiénes son objeto de la misericordia divina, y por último unas aplicaciones o reflexiones finales. Entonces pasemos a nuestro primer punto, una definición y algunas características de la misericordia divina. En la definición quiero valerme de lo que dice Luis Berkhoff,
en sus libros, en su teología sistemática, de lo que él dice acerca de la misericordia de Dios. Es la bondad o amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espirituales, sin tomar en cuenta que se lo merezcan. En su misericordia, Dios se revela como compasivo, que se apiada de los que se hallan en miseria, y que está visto siempre para socorrerlos en sus agonías. Quiero leer nuevamente la definición. La misericordia de Dios es su bondad hacia los que se encuentran en miseria y angustias espirituales, sin tomar en cuenta que ellos la merezcan. En su misericordia, Dios revela que es compasivo, se apiada de los que están en miseria y está visto siempre para socorrerlos en sus agonías. Así que podemos decir que la misericordia nace de la bondad de Dios y presupone la existencia de la miseria y el pecado. Es por eso que David, por ejemplo, en 2 de Samuel 24:14 dijo David a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Esto venía por consecuencia de un pecado de él, y él dijo: yo prefiero que Dios aplique su justicia y no que sea castigado por los hombres, porque yo sé que Dios es lleno de misericordia. Por lo tanto, se presupone que David había hecho algo indebido. O lo que leemos en Mateo 9:27, dice Mateo 9:27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahí vemos la miseria que tienen estos dos personajes al haber nacido o al estar ciegos en ese momento. Entendemos entonces que la misericordia de Dios presupone la existencia de la miseria y del pecado en la criatura. Y cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios. La Biblia habla de muchas características que tiene la misericordia de Dios. Por ejemplo, dice que su misericordia es grande, Primera de Reyes 3:6, o que es mucha o abundante, el Salmo 119:156, que desde el siglo y hasta el siglo son los que le temen, Salmo 103:17, es decir, que es eterna y inmutable, como lo dice el Salmo 136. Entonces, características de la misericordia de Dios: es grande, es abundante, es desde el siglo y hasta el siglo, es eterna e inmutable. Por eso podemos decir como el salmista en el Salmo 59:16, alabaré de mañana tu misericordia. Entre más observamos las características de la misericordia de Dios, tendremos un mayor deseo por alabarlo. Comprendemos que su misericordia nace de su bondad. Él ayuda en la angustia y en la miseria espiritual. Pero presupone entonces que a quien aplica su misericordia, existe en él la miseria y el pecado. Vimos sus características también. Miren lo que él dice, por ejemplo, ahora en Éxodo 33:19. Él dice a Moisés: y respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y este versículo nos da paso para nuestro segundo punto. ¿Recuerdan cuál es? ¿En qué se diferencian la misericordia y la gracia de Dios? Hemos dicho que la misericordia nace de la bondad de Dios. La primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad o gracia, la cual Él la da libremente a sus criaturas como tales. Por eso ha de ser y la vida a todas las cosas. Por eso ha dado el ser y la vida a todas las cosas. La segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia, la cual denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Dios concedió gracia al dar vida a todas las cosas. Y Dios concede misericordia para estar inclinado a aliviar la miseria de sus criaturas. Aunque
en un primer vistazo, en una primera vista, puede que no sea fácil percibir una diferencia real entre la gracia y la misericordia de Dios. Para poder notar mejor esa diferencia, vamos a ayudarnos de estudiar detenidamente cómo Dios ha procedido con los ángeles. Vamos a ver el proceder de Dios con los ángeles y así podremos notar su gracia y su misericordia, la diferencia que existe entre ellas dos. Dios nunca ha ejercido misericordia a los ángeles, porque ellos nunca han tenido necesidad de ella, al no haber pecado ni caído bajo los efectos de la maldición. Ellos hicieron lo malo y fueron desterrados. Apostataron de creer en Dios con Satanás. Pero ellos no tienen una condición caída como nosotros, donde sí, hemos sido redimidos, pero todavía pecamos y por lo tanto Dios nos otorga su misericordia. Ellos no se han arrepentido. Dios no concedió esa gracia a los ángeles. Así que ellos son objeto únicamente de la gracia soberana y gratuita de Dios. Los ángeles, en primer lugar, los escogió de entre la raza entera angélica. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:21. Dentro de toda la raza angelical, escogió unos para guardarlos hasta el final. Dice 1 Timoteo 5:21, te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. En segundo lugar, y a consecuencia de su elección, Dios los preservó de la apostasía cuando Satanás se rebeló y se llevó consigo una tercera parte de las huestes celestiales, lo que dice Apocalipsis 12, versículo 4. En tercer lugar, cuando Dios concede que Cristo sea la cabeza de ellos, que es lo que dice 1 de Pedro 3:22 acerca de Jesús, dice, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Por lo tanto, al ser Cristo la cabeza de los ángeles, ellos están asegurados eternamente en la condición santa en la que fueron creados. Y en cuarto lugar, debido a que los ángeles están en la presencia inmediata de Dios, ellos pueden servirle constantemente en el templo celestial y reciben órdenes o mandatos honorables a Dios. Hebreos 1:14 dice, no son todos ellos espíritus ministradores, hablando acerca de los ángeles, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Como vemos, esto representa la gracia abundante de Dios hacia ellos, pero no la misericordia. Dios manifiesta la gracia a los ángeles por cuanto eligió un grupo de todos los ángeles creados. Por esa misma elección los guardó de apostatar contra Dios. Por esa misma elección les puso a Cristo como cabeza de ellos y les asegura que mantendrá su condición santa por toda la eternidad con la que fueron creados. Y por esa misma gracia, Dios les permite estar en su presencia inmediata y además ser ministradores de Él. Le permite que los ángeles puedan servirles a Dios. Eso es gracia, pero no es misericordia. ¿Podemos notar la diferencia? Dios les concedió gracia, pero no misericordia, porque la misericordia se manifiesta en aquellos que están en miserias espirituales. Los ángeles no pueden disfrutar de la misericordia de Dios, porque los que apostataron no pueden arrepentirse, mientras Dios concede misericordia a las criaturas caídas. Nuevamente, como les decía el domingo pasado, quisiera poder verles las caras para saber si pudieron notar la diferencia. Quisiera también poderles decir a ustedes que si alguno tiene alguna inquietud frente a este tema, la diferencia de la gracia y la misericordia, puedan escribirme y hablaremos después del sermón. Ahora que hemos entendido la diferencia, entonces podemos pasar a nuestro tercer punto. ¿Quiénes son objeto de su misericordia? ¿Quiénes son objeto de la misericordia de Dios? Cuando estudiamos la misericordia de Dios en las Escrituras, podemos distinguir tres grupos que son objetos de la misericordia de Dios.
un primer grupo, hay una misericordia general de Dios que se extiende no solo a todos los hombres creyentes y no creyentes, sino también a toda la creación entera. Vemos un primer grupo donde Dios manifiesta su misericordia y es a toda la creación entera. Miren lo que dice el Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. O lo que dice Hechos 17:25. Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios manifiesta, Dios tiene compasión de la creación irracional en sus necesidades y la suple con la provisión apropiada. Ahí vemos la manifestación general de la misericordia de Dios. Hay un segundo grupo que es una misericordia especial que Dios ejerce en los hijos de los hombres, es decir, en la humanidad. A estos también Dios da lo que necesitan. Lo que dice Mateo 5:45, hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. O como le decía Lucas en Lucas 6:35, porque Él es bondadoso para los ingratos y perversos. Hay una misericordia especial para la humanidad, aunque sean pecadores, aunque sean justos o injustos, ingratos y perversos. Y hay una tercera categoría de los que son objetos de la misericordia de Dios. Hay una misericordia soberana que está reservada para los herederos de la salvación y que les es manifestada por el camino del pacto a través del mediador. La misericordia general para toda la creación, dándole, supliendo lo que necesitan. Una misericordia especial aplicada a la humanidad, aunque sean pecadores a pesar de sus pecados, y una misericordia soberana reservada para los herederos de la salvación, para su pueblo, que esa misericordia es manifestada a través del mediador. Y si nos fijamos un poco, podemos notar la diferencia entre el segundo grupo y el tercer grupo. ¿Cuál es la diferencia entre la misericordia que Dios manifiesta aún a todos los pecadores y la misericordia que Él manifiesta a los herederos de la salvación? La principal diferencia es que la misericordia del segundo grupo es una misericordia puramente temporal. Quiero decir que se limita estrictamente a la vida presente. La misericordia no se extenderá para ellos más allá de la tumba. Isaías 27:11 dice, aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él en el que lo formó. Su misericordia no se antepone a su justicia, no tendrá por inocente al culpable. Pero si decimos entonces que la diferencia de la manifestación de la misericordia en ese grupo, a pesar de sus pecados, con el grupo que es los herederos de la salvación, es que en el primer grupo Dios manifiesta esta misericordia temporalmente solo para esta vida, mientras que el otro grupo es por toda la eternidad. Aquí surge una pregunta. ¿Recuerdan una de las características de la misericordia de Dios? Decíamos que era eterna. Es más, nuestro versículo inicial, el versículo 1 del Salmo 136, dice que para siempre es su misericordia. ¿Cómo podemos entonces meditar o cómo podemos analizar que manifiesta una misericordia temporal a los pecadores, pero que su misericordia es eterna? ¿Es temporal o es eterna? Para poder analizar esto, tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso, porque esta es una cualidad de la esencia divina. Dios es eterno, al igual que su misericordia. Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad soberana. El ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad soberana. Y esto tiene que ser así, porque no hay nada ajeno a sí mismo
que lo obligue a actuar de una forma u otra. Si existiera algo que obligara a Dios a actuar, ese algo sería supremo, por lo tanto Dios dejaría de ser Dios. Es solo la gracia soberana la que determina el ejercicio de la misericordia divina. Su misericordia es eterna, pero está ligada a su voluntad soberana. Su misericordia es eterna, pero está dominada en el ejercicio por su voluntad soberana. Es lo que dice categóricamente en Romanos 9:15. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Mis hermanos, no es la desdicha de la criatura la causa de la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en él. Si Dios fuese influido por la degradante miseria de los pecadores leprosos, los limpiaría y salvaría a todos. ¿Recuerdan esa historia, no? 10 leprosos se acercaron a Jesús. ¿A cuántos sanó? Los niños que están en casa. Si le responden a sus padres, que yo sé que le han contado estas historias, de los 10 de los 10 leprosos que Dios salvó, nuevamente, a los niños que están en casa, esta historia que sé que sus padres le han contado, vamos a buscar la respuesta. De los 10 leprosos que se presentaron delante de Jesús para ser sanados, ¿a cuántos sanó? Si dijeron 10, le ganaron un premio. Cuando nos veamos se los comparto. Pero ¿cuántos de esos 10 leprosos volvieron y adoraron a Dios? Solo uno. Dios extendió misericordia para sanarlos siendo pecadores a los 10, pero salvó a uno solo. Porque la misericordia de Dios no es influida por aspectos externos, sino por su soberana voluntad. Eso es muy importante para tener en cuenta. Porque si Dios aplicara misericordia por lo que los demás influyen sobre Él, entonces Dios no sería Dios. Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Él no lo hace así. Él no aplica misericordia porque se ha movido a hacerlo, se ha influenciado a hacerlo. ¿Y por qué no lo hace así? Porque simplemente no es su agrado y tampoco es su propósito hacerlo. Menos aún puede ser los méritos de la criatura los que hagan que Él conceda su misericordia sobre ella. Porque hablar de misericordias merecidas sería una contradicción. Dios no aplica o ejerce su misericordia porque se ha influenciado en la miseria de la criatura, pero tampoco aplica o ejerce su misericordia porque las criaturas hagan méritos para recibirla. No existe tal cosa como misericordias merecidas. Recuerde lo que dice Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. No por obras de justicia que habíamos hecho, sino más por sus misericordias que nos salvó. La misericordia proviene solamente de la propia voluntad soberana de Dios. Sin embargo, no podemos negar que la bendita y gloriosa misericordia de Dios permanece para siempre. Su misericordia permanece para siempre, pero solamente proviene de su voluntad soberana. Aún podemos ver su misericordia y debemos observar detenidamente a quienes se las muestra. Aún en el acto de arrojar a los reprobados al lago de fuego, es un acto de misericordia. Consideremos el castigo de los impíos desde 3 puntos de vista. Desde el primer punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios es un acto de justicia porque vindica su honor. La misericordia de Dios nunca se muestra en perjuicio de su santidad y justicia. Cuando Dios aplica justicia al impío, enviándolos a la condenación eterna, su misericordia no se antepone a su justicia. No hay la negación de la una y la otra. Segundo punto de vista, para los impíos, el ser castigado será un acto de equidad al hacerle sufrir el castigo debido a sus inequidades. Pero desde el punto de vista de los redimidos,
El castigo de los impíos es un acto de misericordia indecible. Que Dios castigue y envíe a un lugar distinto al incrédulo que a donde envía a su pueblo es un acto de misericordia. Ustedes se imaginan lo terrible que sería que el estado presente de todas las cosas nos acompañaran para siempre. Ustedes se imaginan que los hijos de Dios tuvieran que vivir rodeados de los hijos del diablo. Ustedes se imaginan que los oídos de los santos tuvieran que escuchar el lenguaje sucio y blasfemo de los reprobados. El cielo dejaría de ser cielo en ese momento. Qué misericordia muestra el hecho de que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, como dice Apocalipsis 21-27. Dios manifiesta su misericordia a su pueblo, aun cuando castiga al impío y le hace una separación eterna. Y esto, mis hermanos que están escuchando y amigos, esto no es producto de nuestra imaginación, es lo que las Escrituras dicen. Sí, Dios manifiesta misericordia, no solamente porque salva a su pueblo, sino porque castiga al impío y sus destinos eternos son aparte, no en el mismo sitio, unos al cielo, otros al infierno. Miren lo que dice el Salmo 143, versículo 12, las palabras de David, orando: y por tu misericordia disiparás mis enemigos y destruirás todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. O lo que dice el Salmo 136, 15. Arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Fue un acto de venganza, de justicia sobre Faraón y los suyos, pero para los israelitas fue un acto de misericordia. ¿Qué dice Apocalipsis 19, versículos del 1 al 3? Oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Como vemos, mis hermanos, hemos podido comprender que la misericordia de Dios es lo que Él manifiesta a las criaturas en miseria y angustias espirituales, sin que estas criaturas lo merezcan. Hemos podido aprender que la misericordia de Dios es grande, es mucha, es abundante, es eterna, es inmutable. Hemos podido aprender que la diferencia entre su gracia y su misericordia es que la gracia la tiene con todas las criaturas, mientras que la misericordia son para aquellas con las criaturas que están en miseria espiritualmente. Por eso los ángeles no gozan de la misericordia de Dios, solamente gozan de su gracia. Hemos podido aprender que Dios manifiesta el objeto de su misericordia de forma general con todas las criaturas, donde les provee lo que necesitan, de forma especial, dándole a todos los hombres, a pesar de sus pecados, lo suficiente que necesitan en esta vida. Hace que el sol salga sobre malos y buenos. Él es bondadoso aún con los ingratos y con perversos. Hemos podido ver que su misericordia soberana está reservada, su misericordia particular está reservada para los herederos de la salvación, a través del mediador que es Cristo. Hemos aprendido que la misericordia de Dios está determinada por su voluntad soberana. Dios no manifiesta misericordia porque se ha conmovido. Dios manifiesta misericordia según Él lo decida. Eso es duro. Eso es duro. Pero es lo que la Biblia nos muestra. Las personas se creen dignas y merecedoras del favor de Dios. Reclaman, decretan y proclaman el favor de Dios para sus vidas,
cuando es la Escritura lo que nos dice que lo hace por su soberana voluntad. Y eso nos lleva, al terminar, al ver algunas aplicaciones. Podríamos decir entonces que vana es la esperanza presuntuosa que tienen algunos impíos, quienes a pesar de su constante desafío a Dios, cuentan con que Él será misericordioso por siempre. Muchas de estas personas dicen, no creo que Dios me eche jamás al infierno, es demasiado misericordioso. Yo te quiero decir, querido amigo, en esta mañana, querido niño que me escuchas, que tú seas objeto de la misericordia temporal de Dios, no te hace objeto de su gracia salvífica. Solo hay un camino por el cual podemos ser justificados delante de Dios. Justificados pues por medio de la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios. No pienses de que estás en el pueblo de Dios porque Dios ha extendido misericordia temporal a tu vida. No. Cree que únicamente puedes ser salvo si te arrepientes y crees en Jesucristo. Para los demás, Dios merece ser muy alabado por esta perfección de su divino carácter. El salmista nos exhorta en otros tantos versículos a que demos gracias a Dios por este adorable tributo, que lo adoremos, que demos lores a Él. Y es en verdad que lo que menos podemos pedirle al pueblo de Dios es que adore a Dios por este beneficio tan grandemente de su misericordia. Hay un punto práctico para la vida de nosotros. Dios demanda de nosotros misericordia. Lo dice, por ejemplo, Efesios 4:32, Primera de Pedro 3:1-8. Lo dice Lucas capítulo 6, versículo 36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Y en esta época de confinamiento, ¿cómo decirlo? Los animo, los exhorto a que trabajen en la misericordia con sus familiares, en sus casas. Ese pensamiento de me las vas a pagar no es el pensamiento que tiene Dios. Dios dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. La gracia de Dios no solo se manifiesta en sus juicios, sino también la misericordia que concede. Y como pueblo de Dios, tenemos que estar prestos a conceder misericordia. Para terminar, que nuestro último pensamiento sobre las misericordias espirituales de Dios sea para su propio pueblo. Grande es hasta los cielos tu misericordia, Salmo 57:10. Las riquezas de la sublime, la riqueza de la misma trascendencia, las riquezas de nuestros pensamientos más sublimes no se comparan con las riquezas de la misericordia de Dios. Lo mucho que nosotros pensemos en la misericordia de Dios no se compara aún con la misma misericordia de Dios. La Biblia dice que sus elegidos son llamados vasos de misericordia, Romanos 9:23. Fue la misericordia de Dios lo que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Fue su misericordia lo que nos salvó. Por su grande misericordia nos regeneró para una herencia eterna. Y si nos dedicábamos a pensar para hablar de su misericordia, cómo nos conserva, nos sostiene, nos perdona y nos provee, el tiempo sería corto. Porque para el pueblo de Dios, Dios es el Padre de misericordia. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Para el pueblo de Dios, Dios es el Padre de misericordias. Quiero que comprendas esto también, ahora que hemos terminado. Eres el objeto de la misericordia de Dios. No para que la reclames, porque aprendiste que la otorga según su soberana voluntad, sino para que lo glorifiques, para que te humilles delante de Él, para que te deleites en Él, porque a pesar de tus pecados y de mis pecados, manifiesta misericordia.
cuán grande es nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, bendito seas, Señor, en tu piedad y en tu misericordia por tu bondad en esta mañana. Bendito seas porque tú nos permites conocer sobre tu misericordia. Hemos entendido, Dios, que tu misericordia se puede manifestar y se manifiesta, Señor, a todas las criaturas, concediéndole lo que necesitan. La vemos de forma especial aún a la humanidad, trayendo compasión a pesar de que son malos, que son injustos y que son pecadores. Y una misericordia específica, Señor, que ha guardado para los herederos de tu salvación. Gracias, Dios, porque no somos dignos de tu misericordia y tú la concedes. Gracias, Dios, porque conocemos un poco más de ti, Señor. Perdónanos cuando somos irreverentes y creemos que demandamos de ti los beneficios para nosotros. No es así, Señor. Tu misericordia revela más bien, presupone que somos miserables espiritualmente. Aprendimos que tus misericordias son muchas, que son eternas, que son para siempre. No se agotan, son nuevas cada mañana. Qué gran esperanza para nuestros corazones. Los queridos amigos que escucharon esta mañana, Señor, aplica estas verdades a su corazón. Que entienda que no están reconciliados contigo porque tú hayas manifestado misericordia. Que más bien fuera de la fe de Jesús, esa misericordia es solo temporal. Damos gloria a Dios, a tu nombre en esta mañana. Amén y amén. Queridos hermanos, ustedes son objeto del afecto de mi corazón. Los extraño con todas mis fuerzas. Desearía que pudieran, junto con mi esposa, ver cómo Pedro José va creciendo. Desearíamos que pudiéramos compartir un tinto, hablar de las verdades de Dios, animarnos a los unos a los otros personalmente. Pero tenemos descanso en que Dios es más sabio que nosotros. Les mandamos, mi familia y yo, un abrazo afectivo, los extrañamos con todo nuestro corazón. Y terminaremos escuchando sobre el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Ese que reina con autoridad, ese que es grande en misericordia y poder para salvar. Los quiero mucho. Feliz día.